atentos y podamos entender, comprender y sobre todo aplicar tu palabra, Señor. Guíanos, Señor, en este nuevo capítulo que emprendemos en esta mañana, capítulo 14 de Primera de Corintios, Señor. Muéstranos, Señor, tu verdad para que podamos compartirla con el mundo, Señor. Te pedimos esto y te damos las gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Pueden ocupar su lugar. Y hoy vamos a emprender un viaje por el capítulo 14 de Primera de Corintios. Y vamos a estar hablando de un tema muy sensible, que es acerca de las lenguas. Y vamos a irnos lentamente por el capítulo para comprender todo lo que necesitamos saber acerca de las lenguas. Si tienen alguna pregunta, si han tenido alguna duda, si cualquier cosa, pues aquí vamos a tratarlo de una manera o de otra. Amén. Pero el propósito es comprender exactamente lo que Pablo escribió aquí en el capítulo 14 de Primera de Corintios, ya que este capítulo está dedicado a la verdad sobre las lenguas, que no solamente fue un tema importante en la asamblea de Corinto, sino que hoy es un tema importante y bueno, más que importante, es muy sensible, ¿verdad? Así que vamos a tomarlo no para criticar a nadie, no para poner, ah, sí, no para criticar a nadie, sino para aprender la verdad, ¿sí? Porque precisamente estamos aquí para estudiar la palabra de Dios, que es la verdad, y para poder interpretar y saber exactamente lo que la Biblia nos dice acerca de este tema. Así que, como para empezar, vamos a leer los primeros 5 versículos, ya que no creo que alcancemos a abarcar más en esta mañana, pero en sí vamos a ir viendo todo el capítulo paso por paso, versículo por versículo. Y los primeros 5 versículos nos dicen así: seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios. Pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profetizaseis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Hasta ahí vamos a leer. Como ustedes saben, en la iglesia en Corinto habían confundido este tema de las lenguas. Sabemos que Dios ha dado un don, el de las lenguas, lo ha dado como un don, pero en la iglesia en Corinto lo habían falsificado tanto que habían sustituido la manera de la realidad por la falsificación satánica, ¿sí? Y Pablo tuvo que escribir todo este capítulo 14, ¿verdad?, para abordar solamente este tema de las lenguas. Como sabemos, Dios sí dio un don de lenguas, pero los corintios todos querían hablar en lenguas porque era uno de los dones más vistos, ¿sí? Y como saben, la naturaleza humana siempre existe ese ego, ¿no?, de querer sobresalir sobre los demás. Y pues, como todos querían la atención,
pues era uno de los dones que más perseguían, que más querían, que más anhelaban. Aunque no lo tuvieran, hacían como que lo tenían simplemente para, pues para ser vistos por otros. ¿Sí? Así que, y no solamente los corintios ¿cómo se dice? Habían confundido este don, sino como hemos estado viendo ya a través de estos 13 capítulos, que también tenían muchos otros errores que ellos estaban llevando a cabo en la iglesia. Y precisamente hemos visto ya varios de esos. Ahora, regresando al tema de las lenguas, como ya hemos visto, cuando Dios dio los dones a la iglesia, les dio algunos dones milagrosos, ¿verdad? Diseñados para ser señales, para autenticar la validez del mensaje de la nueva era. Como saben, Dios no había hablado por casi 400 años, pero nuevamente Dios estaba dando nueva revelación, comenzaba una nueva era, ¿sí? Como nos dice la Escritura que en el pasado Dios había hablado a través de los ¿qué? Padres, a través de los profetas, pero en los últimos días ha hablado por su Hijo. Así que comenzaba un mensaje nuevo. Y para que el mundo judío supiera que esta era una nueva era, que venía una nueva revelación y que Dios estaba hablando de nuevo, pues hubo señales y prodigios que Dios utilizó para que el pueblo judío entendiera esto, ¿sí? Y uno de ellos pues fue la capacidad que tenían los apóstoles y algunos que trabajaban con ellos de hablar un idioma que no habían aprendido, pero por un acto milagroso podían ¿qué? Hablar. Y como sabemos, el don de lenguas significa ¿qué? Idiomas legítimos, idiomas que se pueden comprender y entender, ¿sí? Así que ese don era la capacidad que alguien tenía de hablar en un idioma diferente, el cual nunca había aprendido, pero por un acto milagroso la persona podía hablar en ese idioma diferente. Como vimos o como podemos leer en Hechos 2, como nos dice, cada uno entendía su propia, ¿qué? Lengua. Recuerden que el día de Pentecostés muchos de los judíos de todas las regiones, de todo el mundo, dice ahí, vinieron a Jerusalén a celebrar la fiesta del Pentecostés, ¿sí? Y en ese día, pues, los que estaban esperando el don del Espíritu empezaron a hablar en lenguas, o sea, en idiomas en los cuales todos los que estaban ahí reunidos podían comprender cada uno en su idioma, ¿sí? Porque, pues, además de hablar el idioma hebreo, o, sí, más bien en la época de Jesús hablaban el idioma, los judíos hablaban arameo, ¿verdad? Sí, griego, arameo y hebreo. Así que los judíos, aunque vivían en otros países, claro, nacieron muchos de ellos en otros países, pero sus padres les enseñaron las tradiciones y pues hablaban el arameo. Así que cuando venían a Jerusalén, pues aparte de hablar arameo, escuchaban a los hermanos ahí que recibieron el don del Espíritu, hablando en los idiomas que ellos habían aprendido en otros países, ¿sí?
Y dice, cada uno entendía en su propia lengua. Pero cuando llegamos a Corintio, que es aparte del libro de los Hechos, es donde se habla acerca de las lenguas, debido a que en ese lugar había mucha confusión acerca de ese tema. ¿Por qué? Porque los corintios habían falsificado el don real y lo habían sustituido por un lenguaje pagano y extático. Vamos a estar viendo la palabra extático. ¿Y qué significa extático? Bueno, si lo buscan en Google, por ejemplo, ¿qué dice? No, eso es estático. No confundamos la palabra estático con extático. Estático quiere estar fijo, Fijo. está estático, pero una sola letra hace la diferencia, que es extático. Es estar en éxtasis. En éxtasis. ¿Sí? Sí, sí. Es salirse de uno mismo y experimentar sensualmente o emocionalmente algunas cosas. ¿Sí? Eso es extático. Entonces los corintios pues habían falsificado el don verdadero en algo extático. ¿Sí? Ahora, esos éxtasis y lenguaje extático son muy comunes en las religiones paganas, ¿sí? Y no vamos a entrar mucho en ese tema, pero vamos a ver, vamos a ver un poquito acerca de lo que estaba ocurriendo en Corinto, de acuerdo a este tema. Y recuerden que en general los corintios habían permitido que todo el sistema mundial en el que vivían se infiltrara en la iglesia, en la asamblea. Habían permitido que todo lo que ellos experimentaron anteriormente en su cultura, de donde salieron y otras cosas, le habían permitido que entrara en la iglesia. ¿Sí? Por ejemplo, todos estaban obsesionados con filosofías humanas, como vimos en los primeros 4 capítulos. Eran muy filósofos, les gustaba mucho discutir, filosofar, ¿verdad? También tenían un culto a los héroes, al igual que en su sociedad, como podemos ver en el capítulo 3. Estaban involucrados en la inmoralidad sexual, como vimos en los capítulos 5 y 6. Y además también se demandaban mutuamente, se llevaban a los tribunales, a las cortes, ¿verdad? Se demandaban entre los hermanos, como vimos en el capítulo 6. También habían arruinado el hogar y el matrimonio, lo habían malinterpretado todo, como podemos ver en el capítulo 7. También estaban confundidos con las fiestas paganas, la idolatría y las ofrendas a los ídolos, como vimos ya en el capítulo 8, 9 y 10. Habían también descuidado el lugar apropiado de la mujer en la iglesia,
como vimos en el capítulo 11. Habían malinterpretado toda la dimensión de los dones espirituales, como vimos en el capítulo 12, y habían perdido el dominio de la única gran cosa que es el amor, ¿sí? Para lo cual el apóstol Pablo también escribió todo un capítulo, porque los corintios no sabían qué era el amor. Así que Pablo les enseñó todo lo referente al amor. Y una vez que llegó la religión pagana con todos sus éxtasis, erotismo y sensualidad, también lo compraron, ¿sí? Todo eso que sucedía a sus alrededores, también lo permitieron que entrara en la asamblea, en la iglesia. Así que, pues la iglesia en Corinto era una amalgama de error y verdad, algo así como lo que sucede en algunos movimientos hoy en día, como en el catolicismo, ¿verdad? Que acepta toda clase de paganismo y toda clase de tradiciones y cosas, y ya se ha hecho una amalgama ahí de diferentes cosas, ¿verdad? Pues eso mismo ocurrió en la iglesia de Corinto. Era cristianismo en parte y paganismo en parte, ¿sí? Ya se había mezclado el cristianismo con el paganismo, ya se había fusionado. Ahora, si vemos lo que estaba sucediendo en la cultura grecorromana de la época de Corinto, sabemos que tenían varios sacerdotes y sacerdotisas, y los devotos a estas religiones pues acudían a esos templos para adorar a los templos para adorar a sus dioses por medio de estos sacerdotes y sacerdotistas, ¿verdad? Y era muy común que cuando iban a estos templos entraran en ese éxtasis, que las personas se salieran de sí mismas, ¿verdad? Porque decían que de esa manera se podían conectar con su Dios, ¿sí? Cualquiera que haya sido, porque precisamente éxtasis significa eso, es, es salir de uno mismo, ¿sí? Cuando la persona se sale de uno mismo, o sea, sin pensar, está como en otra dimensión, ¿verdad? Y literalmente se descontrolaban y entraban en un estado de inconsciencia en el que se producía todo tipo de fenómenos ah, psíquicos, ¿verdad? Podemos decir. Y creían que al salir de sí mismo, literalmente abandonaban su cuerpo, ascendían al espacio y se conectaban con su deidad, ¿verdad? Y entonces empezaban a comunicarse con ella, ¿sí? Con su Dios. Y una vez que empezaban a comunicarse con su Dios, empezaban a hablar el idioma de esos dioses, ¿sí? Así que esa parte la tenemos que entender esa cultura, lo que estaba sucediendo ahí, porque es lo que en su cultura creían, ¿sí? Al salirse de sí mismo, pensaban que se conectaban con su Dios y en ese momento empezaban a hablar el idioma de su Dios, ¿sí? Así que eso era muy común en su cultura. Así que ese término usado en Corintios, hablar en lenguas no fue inventado por los escritores bíblicos, sino es un término común, o era un término muy común en la cultura grecorromana para referirse precisamente a ese éxtasis pagano, esa conexión con la deidad de forma mística. Y pues eso, cuando las personas hacían eso, pues se creaba una especie de desorden, ¿sí? Los griegos incluso tenían una palabra para esa experiencia religiosa extática. Y ¿se acuerdan que la vez pasada empezamos a hablar de eros?
¿Qué significa eros? Eros es una palabra para referirse al amor, pero, pero a un amor específico, que tiene que ver con el amor ¿qué? Erótico, porque de ahí viene, ¿verdad? De eros, ¿sí? Un amor sensual o sexual también, ¿sí? Así que, o sea, la palabra significa tener deseo por lo sensual, por lo erótico, por el éxtasis, por el deseo de una experiencia o un sentimiento supremo, ¿sí? Eso es lo que, de ahí viene, es la palabra que usaban, eros. Y el tipo de religión que tenían era precisamente una religión erótica. Era una religión diseñada para ser sentida. ¿Vamos entendiendo algo? Era una religión donde la gente iba para sentir algo, ¿sí? Era una religión sensual y extática, ¿sí? Y pues hoy en día lo que sucedió en Corinto, siempre me confundo, Corinto, en lo que sucedió en Corinto también hoy en nuestros días se ha presentado otra vez, ¿sí? Después de casi 2000 años. Así que los que iban a esas religiones o a esos templos, a esas sacerdotisas, participaban también incluso en orgías. Toda esa idea de erotismo, sexualidad, sensualidad y éxtasis y el desorden que acompañaba las expresiones divinas, todo se fusionó en una sola masa bajo las religiones místicas que se habían originado en Babilonia y se habían instalado precisamente en la sociedad corintia. Así que eso que sucedió allá en Corinto, pues ha estado sucediendo en nuestra época también, ¿sí? Y claro, esto ha venido porque si la iglesia está a falta de actividad y además tiene años de ignorancia sobre la verdad, sobre la obra del Espíritu Santo y además la falta de enseñanza bíblica, pues a la ausencia de lo verdadero, pues esto se empezó a agregar a la iglesia. ¿Por qué? Porque la gente quiere sentir a Dios, ¿sí? Buscan sentir a Dios, tener una experiencia sensual con Dios, ¿sí? Donde la persona no le preocupa lo que piensa, sino más que pensar, quiere sentir, ¿sí o no? Y eso es precisamente lo que se lleva a cabo en algunos movimientos, donde la gente, esto llega a ser como algo así como una droga, que la gente va a esos lugares porque se siente bien, porque experimenta la presencia, según ellos, ¿verdad? La presencia del Espíritu de Dios y es algo extático que llega a ser como una droga. Ustedes saben que los drogadictos siempre buscan tener esa experiencia, ¿no? Entonces, si las personas no tienen esa experiencia cuando atienden a esa iglesia, pues sienten que se fueron vacías, que no recibieron nada, porque su propósito es sentir, ¿sí? No es saber con la mente, conocer, sino más que nada sentir. ¿Amén? Y eso es precisamente lo que ha ocurrido con el movimiento. Empezó con el movimiento carismático, ¿sí? Así que nuevamente, así como en Corinto, la iglesia se ha casado con el sistema de la religión pagana y pues se ha desarrollado ese enfoque sensual, emocional, experiencial y erótico hacia la religión, ¿verdad?
Solamente que ahora se le llama la obra del Espíritu Santo, ¿sí? Cuando en realidad es una de las falsificaciones de Satanás, ¿sí? Ah, la palabra de Dios no es para ser, no me vayan a malinterpretar, no es para ser sentida, ¿sí? Es para ser ¿qué? Entendida y razonada. Dios quiere mejor o la mayor alabanza que podemos darle a Dios. ¿Cuál es? La obediencia. Y la obediencia solamente viene cuando. ¿Cuándo podemos obedecer en espíritu y en verdad? Cuando entendemos la verdad. Si yo les doy una receta para hacer un pastel, ¿sí? Y ustedes siguen la receta paso a paso, ¿qué les va a dar? Pastel, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay que comprender lo que la receta dice y luego lo que dice lo ponemos en la práctica, ¿sí? Y si la obedecemos, si obedecemos al pie de la letra la receta, nos va a dar lo que, para lo cual la receta fue escrita, ¿no? Nos va a dar el producto. Pues es precisamente lo que tenemos en la escritura, es precisamente esa receta, esa fórmula. Si la seguimos al pie de la letra, vamos a hacer lo que Dios ¿qué? Quiere que hagamos. Pero si en lugar de sentarnos o a estudiar, a leer, a estudiar, a ver cada palabra, buscamos la manera de mejor sentir eso, querernos conectar con Dios, ¿qué vamos a hacer? Imagínense que Satanás siempre anda como león rugiente, ¿sí? Buscando a quien devorar. Y él no se pierde una oportunidad, ¿sí? Si ve a un grupo de personas que ya se han salido de estar leyendo, estudiando la palabra de Dios y que quieren empezar a sentir, a experimentar lo espiritual, ¿qué creen que va a hacer Satanás? A ver, ¿alguien? Satanás va a tomar esa oportunidad, ¿sí? Para presentarse, para hacerse presente y hacer algunas cosas. ¿Para qué? Para ayudarlos a que sigan haciendo eso, ¿sí? Para confundirlos. Porque, recuerden, el trabajo de Satanás es ¿qué? Confundir. ¿Amén? Creo que todavía no han despertado. Yo creo que fue porque adelantaron la hora, ¿verdad? Así que esto no es lo que es el cristianismo, ¿verdad? Ahora, ahora, cuando los corintios ah, empezaron a dejar que estas cosas entraran a la iglesia, pues empezó a haber una gran confusión. Y esto no es el cristianismo, ¿verdad? Ahora, el don de lenguas es un don legítimo que Dios dio a la iglesia, ¿sí? Nunca la intención fue de confundirlo con el paganismo, ¿sí? Pero como siempre, cuando Dios hace algo, Satanás ¿qué? Lo falsifica, ¿sí? Así que siempre estemos atentos a las falsificaciones. Y eso pues llega a complicar las cosas, porque cuando Satanás confunde las cosas, entonces hay más problemas para entenderlo. Así que la cortina de humo de Satanás para anular la verdadera obra del Espíritu Santo en la iglesia primitiva eran revelaciones, visiones y lenguas falsas, ¿sí? Por eso en Primera de Juan nos dice, si alguien viene y empieza a decir que habla en nombre de Dios, más vale que ¿qué? ¿Prueben qué?
los espíritus. Hay que probar los espíritus para ver si esos espíritus son de Dios. ¿Por qué? Porque es fácil caer presa de la falsedad. Y los corintios, por haber decidido casarse con el espíritu de aquel siglo, o de este siglo, podemos decir, pues cayeron víctimas de ello, ¿verdad? Ahora bien, a Satanás se le llama el Dios de ¿qué? De este siglo. A Satanás se le llama el espíritu que energiza a los hijos de desobediencia. ¿Sí? Satanás es quien quiere ser como Dios y se presenta como ángel de luz. Quiere falsificar la realidad, quiere que la iglesia compre una farsa. ¿Por qué? Porque ese es precisamente su negocio, ese es su trabajo. Y así vemos en el paganismo toda esa falsedad, y aquí en Corinto, pues entró en la iglesia, ¿sí? Y pues creo que es lo mismo que está sucediendo hoy. Ahora, en el Nuevo Testamento no hay un éxtasis, sensualidad, erotismo, ni un extravío asociado con la verdadera obra del Espíritu Santo. Nunca. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Dios es un Dios de ¿qué? Orden. ¿Sí? De hecho, en el capítulo 14, 32, dice, los espíritus de los profetas deben estar sujetos ¿a qué? A los profetas. ¿Sí? Nadie abandona su espíritu. ¿Sí? La palabra de Dios no nos dice que debemos abandonar nuestro espíritu. Nadie debe perder el control. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Dios es un Dios de orden. Nadie se extravía en lo que Dios ha diseñado. Y por eso, al final del capítulo 14, la última palabra del apóstol Pablo, ¿cuál es? 1 Corintios, ¿qué dice? Que todo se haga decentemente y ¿qué? En orden. ¿Sí? Así que el desorden no es el camino del Espíritu Santo. No es el camino del Espíritu Santo que todos salten de alegría, que brinquen, que corran, que hagan todas esas cosas que se hace hoy en día, ¿verdad? En algunos lugares. O que todos tengan un salmo, como fíjense, en la iglesia en Corintio, todos tenían un salmo. Y la palabra salmo significa, no siempre se refiere a los salmos. O sea, no quiere decir que todos querían leer un salmo, sino también tiene referencia a un canto, ¿sí? Cantar. Así que imagínense, todos querían cantar a la vez, todos tenían una profecía, todos hablaban en lenguas, pero al mismo tiempo, imagínense, unos allá hablando en lenguas, otros allá profetizando, otros cantando, otros haciendo otras cosas. Era dentro de la iglesia era un caos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque todos tenían, algunos estaban enseñando una doctrina, enseñando, otros una revelación, o otros estaban llevando a cabo una interpretación. Todos querían hablar en éxtasis y todos querían tener una visión. Esa precisamente era la confusión del paganismo que había envuelto a la iglesia en Corinto. ¿Sí? Y esto pues todo vino de la religión babilonia. ¿Sí? Ustedes saben que la religión falsa se originó ¿dónde? Toda la madre ¿cómo se dice? De la fornicación y todo, Babilonia, sí, la grande, ramera, sí, Babilonia, de ahí se originó. Así que todas estas cosas de ritos, rituales, votos, bautismos, sacrificios de animales, fiestas, ayunos, todo esto era parte de esa religión
babilónica, ¿verdad? Falsa religión. Inclusive, como vimos, dice que los hermanos se ponían en pie, ¿sí? Y maldecían en lenguas a Jesús, ¿sí? Imagínense. Por lo cual dice que Pablo, el Espíritu Santo no llama anatema a Jesús. Nadie llama anatema, alguien que está en el Espíritu verdadero, ¿sí? Mas, sin embargo, y todos decían amén, amén, imagínense. Era un frenesí, ¿verdad? Que se convirtió en locura ahí en la iglesia en Corinto. Así que, pues lo que pasa hoy en día también es porque algunos movimientos han aceptado esa falsificación. Pero vamos a ver lo que dice el capítulo 14. Y este capítulo 14 va a estar dividido en tres partes. Primeramente, vamos a ver aquí. Vamos a ver. Primeramente, la posición de las lenguas. Número 2, el propósito. Propósito, las lenguas. Okay. Y número 3, el procedimiento. Procedimiento de las lenguas. ¿Ok? Porque así está dividido. Como vamos a ir viendo que el capítulo 14 toma esa división, esa instrucción que el apóstol Pablo nos da ahí. Y la posición está en los primeros 19 versículos, el propósito está en los versículos 20 al 25 y el procedimiento para este don está en los versículos 26 al 40. Así que vamos a ver la posición, el propósito y el procedimiento. Ahora, la posición de las lenguas. ¿Qué vamos a hablar acerca de cuando decimos posición, qué queremos decir? ¿Dónde se encuentra el don de lenguas? Posicionado, ¿en qué lugar más bien? Referente a los otros dones. ¿Sí? Y más que nada, no a los otros dones, sino que el apóstol Pablo hace una comparación entre las lenguas y qué otro don. Profetizar. ¿Sí? Y cuando el apóstol Pablo aquí, ¿verdad? Nos habla de esta comparación de el profetizar y el don de lenguas. ¿En dónde pone el don de lenguas? ¿En primer lugar? En segundo lugar. ¿Sí? Así que, primeramente, la posición de las lenguas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esa posición es secundaria. El propósito de las lenguas es que fue una ¿qué? Señal. ¿Ok? Y el procedimiento es sistemático. ¿Sí? El procedimiento es ¿qué? Sistemático. ¿Y qué quiere decir sistemático? El propósito es señal, ¿verdad? Fue una señal. El procedimiento es que es sistemático. Y sistemático quiere decir que sigue un ¿qué? Un orden. ¿Sí?
Así que si ustedes ven todo el capítulo 14, van a ver que primero habla de la posición, primero el propósito, porque las lenguas tienen un propósito, tuvieron un propósito, y también el procedimiento. Cuando este don estaba activo, había un procedimiento, ¿sí? Un orden. ¿Ok? Así que cuando Pablo habla aquí de las lenguas, quiere que entendamos ante todo su posición en relación a los demás dones. Y su posición es, como acabamos de ver, la posición es secundaria, ¿sí? Y vamos a ver razones para ver por qué el don de lengua está en una posición secundaria al de profetizar, ¿sí? Y esas razones las vamos a ver precisamente en estos primeros 5 versículos. Y hay otras que vamos a considerar después, pero razón número 1, ¿por qué es secundario el don de lenguas? Porque es menor que el don de ¿qué? Profecía. Porque precisamente esa es la comparación, o con ese don es con el cual el apóstol Pablo compara las lenguas. Y la primera razón es que la profecía edifica a toda la congregación, ¿sí? La primera razón la profecía ¿qué? Edifica. ¿Y las lenguas qué? No edifican, ¿sí? Así que esa es la primera razón. Ahora, ¿por qué razón las lenguas no edifican? Primeramente porque si alguien habla en un idioma diferente, ¿cómo vamos a ser edificados? No podemos ser edificados. ¿Saben qué significa edificar? Construir. Y cuando venimos a la iglesia, el propósito de venir a la iglesia es para ser ¿qué? Edificados. ¿Sí? Para que crezcamos espiritualmente. ¿Sí? Ahora, si ustedes vienen a la iglesia y lo que se habla o se predica en un idioma en el cual no pueden entender, ¿cómo van a salir? Confundidos, ¿no? Con dudas y ¿qué habrá dicho el hermano todo ese tiempo? Bueno, algunos de ustedes tal vez pueden salir así, ¿verdad? Pero no porque esté hablando otro idioma, ¿verdad? ¿Verdad? Porque a veces no ponemos atención, ¿verdad? Pero una cosa es no poner atención, otra es no comprender nada de lo que se está diciendo, ¿sí? Así que por esa razón, un idioma diferente que se hablase en la iglesia no edifica porque no se entiende, y la razón de venir a la iglesia es ¿para qué? Para ser edificados, para estudiar la palabra de Dios, para comprender más las instrucciones de Dios, para ser cada día más ¿qué? Obedientes. ¿Sí? ¿Se acuerdan de seguir la receta? Así que por esa razón los primeros 19 versículos hablan precisamente de la posición de las lenguas, y que la posición de las lenguas es secundaria, y los primeros 5 versículos, ¿por qué? Nos dicen por qué las lenguas no pueden edificar y la profecía sí. Y, y ustedes ven ahí que se repite mucho la palabra edificación, edificación, edificación. Siempre que la iglesia se reúne, ¿es para qué? Edificación, ¿sí?
El versículo 26 del capítulo 14 aquí nos dice, al final, ¿qué dice? ¿Qué hay pues, hermanos, cuando os reunís cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación? Hágase todo para edificación. ¿Sí? Todo lo que se haga en la iglesia es para, dice que se haga para ¿qué? Edificación. Todo lo que hagamos en la iglesia debe hacerse para edificación. ¿Sí? Y al final del versículo 12, ¿qué dice? Así también vosotros, pues, que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. ¿Sí? Así que los dones fueron dados para Edificación. edificación de la iglesia. ¿Sí? Todo lo que se haga en la iglesia es para su edificación, para su construcción. ¿Sí? Porque edificar quiere decir ¿qué? Construir. ¿Sí? En otras palabras, el punto es edificar. El final del versículo 4 también, el que profetiza, edifica la iglesia. Y al final del versículo 5, para que la iglesia ¿qué? Reciba edificación. ¿Sí? Así que aquí estamos viendo la palabra edificación, 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 edificación. Así que a lo largo de este capítulo se repite esa palabra edificación y edificación. Versículo 31, ¿qué dice? Ujú. Porque podéis profetizar todos uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. ¿Sí? Lo mismo, para que todos seáis edificados, porque hay otras palabras sinónimas, ¿verdad? Para que todos aprendan, para que todos seáis ¿qué? Edificados. ¿Sí? Edificación. ¿Por qué? Porque es el punto central. La iglesia se reúne para edificación, para ser edificado. Y Pablo dice, miren, las lenguas no pueden edificar, especialmente las de su clase, que ni siquiera son las verdaderas. Es lo que les está diciendo aquí a los corintios. Y eso pues es precisamente los primeros versículos lo que nos dice de lo que es, por lo cual las lenguas pasan en segundo término, ¿verdad? Pero si fuesen las verdaderas lenguas, pero recuerden que en Corinto se habían infiltrado las falsas, ¿sí? Pero aún si fuesen las verdaderas, para que pudieran ser de edificación, tendría que haber ¿quién? Y un intérprete, ¿sí? O que el mismo que las hablase fuese también, pudiera ¿qué? Interpretarlas. Amén. Ahora, si vemos el primer versículo, dice, seguid el amor y desead lo espiritual, pero sobre todo, ¿qué? Que profeticéis, ¿sí? Ahora, la palabra o la frase seguid el amor es realmente lo que viene del capítulo 13, el capítulo anterior, porque el apóstol Pablo pues dice, les acabo de dar la más grande, lo que más deben perseguir, y eso es ¿qué? El amor. ¿Se acuerdan que dedicó también todo el capítulo 13 para hablarles del amor? Y leyendo lo que dice el capítulo 12, versículo 31, donde les dice, pero ustedes codician los dones ostentosos. Pero ustedes codician los dones ostentosos, dice. Pero yo les muestro un camino aún más excelente.
Dice, están ocupados buscando los dones ostentosos, los que edifican el ego, los que son evidentes, los que son dramáticos, y yo quiero mostrarles un camino mejor. ¿Busquen qué? El amor. En lugar de enfocarse en andar queriendo hablar, queriendo tener este don o este otro o aquel, dice el apóstol Pablo, mejor busquen ¿qué? El amor. Porque como vimos, el amor es supremo, ¿sí? Así que este primer versículo del capítulo 14 dice, si van a buscar algo con fervor, busquen con fervor ¿qué? El amor, ¿sí? Por eso su introducción aquí en el capítulo 14 es seguid el amor, ¿sí? Seguid el amor, que viene precisamente de todo lo que el apóstol Pablo les habló en el capítulo 13. Ahora, la palabra perseguir o seguir, ¿verdad? Significa precisamente perseguir, correr tras algo o perseguirlo. Y a menudo se traduce como perseguir, o sea, algo que es tan vehemente, tan entusiasmado, tan lleno de alegría, que va tras algo que literalmente lo persigue, ¿sí? Lo busca, lo anhela, ¿sí? Así que sí vemos ahí como nos dice Pablo, si van a perseguir algo, si van a seguir algo, si van a correr tras algo, que sea amor, que sea amor, pero continúen deseando lo espiritual. Y la palabra espiritual se tradujo, en el original es espirituales y se traduce como dones, ¿sí? O sea, continúen deseando lo que, los dones o lo espiritual. Ahora, la palabra deseo o desear podría traducirse de muchas maneras porque es una forma que puede tener múltiples significados, pero cuando estudiamos el contexto se presenta con un imperativo y resulta una especie de imperativo continuo, por lo que se traduciría así, persigue el amor. Así que sigue el amor, pero continúa deseando lo espiritual. O sea, Pablo les está diciendo, no les estoy diciendo que, que, que dejes de desear los dones, ¿sí? Pero luego dice, sobre todo, que profeticen, ¿sí? Así que ahí vemos que las lenguas son secundarias. Cuando se reúnan en lugar del caos, cuando se reúnan en lugar del caos, la confusión, el desorden de las lenguas, debería haber claridad de la profecía, ¿sí? En lugar de eso. Y ahora, ¿qué es profecía? Se nos está diciendo aquí, ya lo hemos visto, viene de la palabra profeteo, que está compuesta de dos palabras, pro, que significa ¿qué? ¿Qué significa pro? Antes, ¿verdad? Antes o ante. Y feteo o femi, ¿verdad? ¿Significa qué? Es decir, hablar. Entonces, ¿cómo se traduciría?
hablar enfrente. ¿Sí? Cuando se profetiza es hablar, es la persona que habla enfrente. ¿Sí? O hablar ante los demás. ¿Sí? O sea, eso es lo que significa. La profecía es que alguien hable ante otra persona. Y eso es precisamente pues lo que se hace aquí todos los domingos, ¿verdad? Algunos podrían decir, yo pensaba que profetizar significa predecir el futuro. ¿Cuántos han pensado que profetizar significa predecir el futuro? ¿Nomás uno? No, esa idea nunca ha sido la idea, la de profetizar nunca ha sido la idea de predecir el futuro. Eso se inició en la Edad Media, cuando la palabra inglesa, ¿verdad?, adquirió ese significado de predecir el futuro. Pero anteriormente no significaba eso, siempre se ha significado hablar delante de o hablar ante, ¿verdad? Esa nunca fue la intención en el griego. ¿Por qué? Porque siempre significa hablar delante de alguien. Así que Pablo les dice, en lugar de que todos griten al unísono en un desorden extático, alguien debería ponerse de pie delante de todos y proclamar la palabra de Dios. ¿Sí? Y eso es precisamente lo que debería haber estado sucediendo, no el caos y la confusión de las lenguas, sino el hablar de quien habla o proclama la palabra de Dios. Ahora, la palabra profecía, en vez de ser algo, en vez de recuerden los profetas hablaban lo que Dios les decía que hablaran a su pueblo. ¿Sí? Y en veces Dios les daba revelación de algo que iba a acontecer, ¿sí? Lo mismo que los profetas hablaban delante del pueblo, ¿sí? Así que en ese sentido sí, porque en veces ellos recibían palabra de Dios de acontecimientos futuros, los cuales ellos hablaban delante del pueblo de lo que Dios les había indicado, ¿sí? Ahora, la razón obvia de la inferioridad de las lenguas es que nadie podía entender lo que se decía. El único momento en que se podía usar este don era cuando alguien entendía lo que se decía, como en Hechos, ¿verdad? Cuando se relaciona con el Pentecostés. ¿Por qué? Porque entonces las personas que estaban ahí escucharon los que estaban hablando en lenguas, estaban escuchando en sus propios idiomas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque era un don de señal, nunca con la intención de edificar, ¿sí? Las lenguas no fueron dadas para edificar. Al contrario, son totalmente inútiles para edificar. ¿Sí? ¿Cómo se podía edificar a alguien si no se entiende el mensaje? ¿Solamente va a crear qué? Confusión. A menos que hubiera alguien que lo interpretara, ¿verdad? Pero el propósito de las lenguas nunca fue para edificar. El propósito fue para una señal, para mostrar que Dios hablaba, ¿sí? Y que los profetas y apóstoles del Nuevo Testamento eran verdaderos representantes de la voz de Dios. Para eso fueron dadas las lenguas, ¿sí? Para que la persona verificara que los profetas y los apóstoles venían, ¿de quién? Hablando de parte
de Dios, ¿sí? Ahora, entonces ya entendemos ahí. ¿Por qué las lenguas, su posición es en segundo lugar comparándolo con la profecía? ¿Alguna pregunta, Stein? Tengo una pregunta sobre la introducción, que dice que a veces la gente busca como una experiencia. Ujú. Y mi pregunta es si Jesús es como, bueno, es el agua viva y nos quita la sed, porque a veces nos sentimos como faltos o vacíos y buscamos esas experiencias. Como que, ¿por qué hacemos eso? Porque es muy común. Es muy común porque en la vida que llevamos en el mundo, ¿verdad? Somos golpeados de un lado para otro y tenemos retos, tenemos todas esas cosas, ¿verdad? Y muchas veces cuando queremos interpretar todo esto que nos está sucediendo en la vida, buscamos una razón, ¿sí? Ah, pero muchas veces recurrimos, todo lo que nos sucede, por lo general, las emociones se convierten en emociones, ¿sí o no? Todo eso recae ¿dónde? Como dice aquí, aquí lo sentimos muchas veces. Las emociones las sentimos más acá que acá, ¿sí o no? Entonces, muchas veces queremos salir de todo eso, queremos experimentar otras cosas que nos aparten de eso, ¿sí o no? ¿Por qué creen que las personas que les gusta tomar, después de pasar por todas esas cosas que suceden en nuestras vidas, buscan un alejamiento, olvidarse de esas cosas, pero lo buscan en embriagarse, porque de esa manera, pues por un rato se olvidan de todo eso, ¿sí o no? Otros lo hacen con drogas, otros lo hacen. Siempre buscamos una manera de alejarnos de todo el estrés, ¿sí? Pero todo eso es parte como mm, referente a los sentimientos, a lo sensual, ¿sí? Muchas veces, pero la palabra de Dios, miren, eso es lo que naturalmente como seres humanos buscamos, ese escape. Pero también cuando venimos a la palabra de Dios y nuestra mente empieza a razonar, a entender, ¿sí? Y empezamos a comprender por qué Dios en veces nos manda ciertas tribulaciones y cuál es el propósito de esas tribulaciones. Entonces entendemos con nuestra mente que lo que Dios está haciendo nos está tratando ¿de qué? De construir, de edificar, ¿sí? Y cuando entendemos eso, entonces, viene así como, yo por eso pasé por ahí, ¿no? Para poder entender lo que me está pasando. ¿Sí o no? Cuando leemos los salmos, tenemos esa misma, cuando entra a nuestra mente, pasa a nuestro corazón, a nuestros sentimientos y entendemos esas cosas, ¿sí? Y ya no es un escape, sino ahora es un ¿qué? Razonamiento. Entendemos más el por qué nos están sucediendo esas cosas. ¿Sí o no? No los veo muy... Pero cuando no razonamos, cuando el ser humano no busca razonar, pues lo más fácil que es, ¿eh? No pensar, o sea, me tomo un trago y me olvido. Me tomo esta droga y me olvido, ¿sí? No tengo que estar ahí leyendo, ¿verdad? O tratando de pensar, porque pensar cuesta más trabajo, ¿sí o no? ¿Sí? Por eso. Siempre nos vamos por el camino más fácil. Y eso es la condición ahorita de la iglesia, es exactamente esa. Aunque el creyente o la gente en las iglesias no reconocen eso, ni quizás aceptarán eso, es lo que es, porque uno va a las iglesias y es más para experiencia, un escape. Aunque el Señor sí es nuestra salida de todos los problemas, Él es nuestra paz, Es nuestro descanso. nuestra esperanza. Pero la cosa es que, la diferencia es que vemos que las iglesias se llenan porque la gente está buscando un escape donde, como dices, es más de que sientan algo a que piensen.
Porque yo digo, uno viene a la iglesia para aprender del Señor, para ser edificado, y si no hay ese entendimiento, entonces hay un motivo muy quebrado por lo cual la gente está llegando a la iglesia, porque no han comprendido. Sí, porque es más fácil venir, sentarse y tratar de experimentar algo, porque van a decir, no voy a la iglesia para que me pongan a pensar, estoy cansado de pensar, de pensar en este problema, pensar en aquel cosa, pensar en esto, cómo le voy a hacer acá, y luego ya te voy a ir a la iglesia y que me pongan a estudiar, a pensar, pues no. Así que pues es mucho más fácil buscar ese escape de experimentar algo. ¿Sí o no? Otro aspecto también es el sentir de religiosidad. Venimos bueno, algunos venimos de experiencia de iglesia católica. La iglesia católica no edifica, Ujú. nomás es una experiencia que uno se siente que recibió algo de Dios, pero no sabe qué recibió, se siente, hay una satisfacción falsa en la iglesia católica, religiosidad, y sale de allí y se va a una iglesia donde es lo mismo, se hablan lenguas, es pura religiosidad y con auto satisfaction, y a uno dice, pues aquí está mejor, aquí me siento más bonito, pero hasta que uno llega a la madurez entiende que uno viene a la iglesia para aprender. Ujú. Es como cuando se lee un testamento, se tiene que leer el testamento, no se va, si se lee un testamento para leer, no se va a meter uno en cosas afuera del testamento, uno tiene que saber qué hay allí, yo quiero saber. Sí, porque por ejemplo el catolicismo es muy ceremonial, se paran, se sientan, se hincan, pasan enfrente, se reúnen, o sea, siempre lo mismo, o sea, movimientos ya hasta como robot, ¿no? Entonces, ya no, por acá, no, por acá. Me paro, me siento, me hinco, ¿verdad? Y ya dicen, ya cumplí, ya me voy a mi casa, ¿verdad? Pero también las personas que vienen a estos movimientos ah, donde se busca el éxtasis, ¿verdad? Donde se busca salir de sí mismo para olvidarse de todo lo que ha sucedido en nuestras vidas, ¿verdad? Y sentirse ah, pues llenos, fortalecidos según de ese espíritu que buscan, ¿verdad? Pues eh, sí, eso es lo que busca el ser humano, pero Dios nos pone a pensar. Para entender tenemos que pensar. Lo mismo que como si vamos a preparar ese pastel, tenemos que pensar en leer, ¿sí? Leer y entender lo que dice, porque si no leemos, si no entendemos lo que dice la receta, vamos a hacer cosas que no son, ¿sí? Así es de que aquí, cuando venimos a la iglesia, tenemos que venir ¿a qué? A pensar, ¿sí? A leer, a pensar, a entender, ¿sí? Con el pensamiento, no con nuestros sentidos. ¿Amén? Bueno, entonces ya quedó claro eso. Ahora pasemos al segundo versículo. Dice, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Miren aquí es donde dice, oh, pero hermano, ahí dice, porque el que habla en lenguas, dice, no habla a los hombres, sino habla a Dios, pues nadie lo entiende. Sin embargo, el que, ¿cómo dice? Pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Dice, ahí está, por eso es que el hablar en lenguas, yo me edifico, es para mi propia edificación, ¿sí? Pero vamos a ver exactamente qué es lo que dice ese versículo. ¿Ok? Ahora dicen, el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios. El que habla en lenguas.
no habla a los hombres. Sino a Dios, ¿verdad? Ahora, miren, en el griego, esta frase, o ya traducido, el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino lleva un artículo ahí, sino a un Dios. ¿Se acuerdan lo que les dije que pusiéramos atención al principio? En la cultura grecorromana, en la religión esa, las personas iban al templo y siempre buscaban ese éxtasis, porque su entendimiento o lo que perseguían era conectarse con su Dios, saliendo de sí mismos, ¿sí? Y cuando la persona salía de sí misma y se conectaba con su Dios, empezaba a hablar, ¿qué? El idioma de ese Dios, de esa deidad, ¿sí? Entonces, lo que está diciendo aquí Pablo es precisamente el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino habla a un Dios, ¿sí? Le está diciendo lo que estaba pasando en la cultura de Corintio. Sino están tratando, recuerden que los corintios estaban imitando o habían traído a la iglesia lo que se estaba experimentando en la cultura, que era precisamente eso. Cuando las personas acudían a esos templos paganos, era para hablar con su deidad, con su Dios, ¿sí? Entonces le dice, el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino habla a un Dios, ¿sí? Y ahorita vamos a ver por qué, ¿verdad? Les dice, miren ustedes con sus éxtasis paganos no están haciendo lo que todos los dones espirituales hicieron, es decir, hablar a los hombres. ¿Para qué fueron dados los dones? ¿Para qué? ¿De acuerdo? No se olviden de la palabra edificación. ¿Edificación de quién? ¿Quién es la iglesia? ¿Las paredes? La gente, ¿sí? Edificación de los hermanos, las hermanas. Todos los dones fueron dados para la edificación de los hermanos, de las hermanas, ¿sí? No, ningún don fue dado para edificarse a sí mismo. ¿O sí? Precisamente ese era el error de los corintios, que ellos cuando decían, aunque no tuvieran ese don y lo estaban imitando o querían tenerlo, era para su propia ¿qué? Edificación, ¿sí? Ahí estaba el error corintio, buscaban su propia ¿qué? Edificación. Por eso Pablo le dice, miren ustedes con sus éxtasis paganos, los que de donde venían, no están haciendo lo que todos los dones espirituales hicieron, es decir, hablar ¿a qué? A los hombres, sino que sus éxtasis le están hablando a un Dios, pero no al Dios verdadero, ¿sí? No al Dios verdadero. Nadie entiende lo que dicen, están todos enfrascados en hablar misterios paganos, ¿sí? Que es precisamente lo que le está diciendo aquí, ¿sí? Dice, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a un Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla ¿qué? Misterios, ¿sí? Ahora, esos no son los misterios de Dios, esos son los misterios. Esos no son los misterios que Pablo tampoco dio. Esos son los misterios del paganismo, ¿sí? El que habla en lenguas no habla a los hombres.
¿Por qué? Porque todos los dones espirituales, su propósito principal es de ministrar, de hablar ¿a qué? A los hombres. ¿Sí? ¿Estamos claros hasta ahí? ¿Ok? Ningún don espiritual fue jamás dado también, fíjense, para Dios. ¿Los dones fueron dados para edificar a Dios? Miren, Dios no necesita edificación. ¿Ok? Así que los dones, en primer lugar, no fueron dados para edificación propia, ni fueron dados para edificar a Dios. ¿Ok? Fueron dados para edificar ¿a quién? A la iglesia, a los hermanos y hermanas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Dios no necesita que le ministremos a Él ningún don. Él no está incompleto. Y Pablo dice, han fallado en el uso básico del don que es para los hombres. Pero lo que están haciendo no es para los hombres, sino para un Dios. ¿Sí? Para un Dios. Y ese Dios no es el Dios verdadero, sino mejor traducido, ¿verdad? Es un Dios del paganismo. En otras palabras, le está diciendo que están fuera de sí mismos, conectados con algún Dios, hablando de sus misterios paganos, y han violado el principio número 1 del don espiritual, que es ser para otras personas, otros seres humanos. ¿Por qué? Porque Dios no necesita que le hablen en éxtasis. ¿Sí? Ahora, por ejemplo, en ese movimiento, dicen aquí que el don de lenguas es para oración privada con Dios. ¿Sí? Porque dicen, bueno, yo no estoy usando yo no estoy usando mi don de lenguas para hablar a los hombres, lo estoy usando para hablar con Dios. ¿Sí? En privado. ¿Sí? Y eso es precisamente lo que Pablo está condenando aquí. Él está diciendo, no han entendido el punto. El punto es que los dones son para hablar a los hombres, pero los suyos son una especie de comunicación con un Dios y nadie sabe lo que están diciendo. ¿Por qué? Porque están hablando de misterios paganos. ¿Ok? Ahora, Dios no quiere que le hablemos así, ¿o sí? Si ustedes revisan toda la Biblia, todas las oraciones que están escritas, todas las oraciones que se han hecho a Dios, es más, Jesús mismo, cuando le dijeron los apóstoles, sus discípulos, enséñanos a orar, ¿qué les dijo? Oren de esta manera. ¿Sí? En alguna ocasión, en alguna parte de la Biblia, enseña o se encuentra alguna oración en algún otro idioma que no sea en el idioma de la persona. ¿No, verdad? Si buscamos en cualquier parte, todas las oraciones en la Escritura, y luego revisamos la oración que Jesús hizo, inclusive cuando Jesús oró, y revisamos cada palabra que Jesús dijo en esa oración, ¿verdad? En cualquier momento, en cualquier lugar, las palabras que dijo Jesús fueron muy claras. Tan claras que el apóstol Juan escribió, por ejemplo, cuando Jesús oró al Padre antes de resucitar a Lázaro. ¿Sí? Por eso están escritas, porque Juan las escuchó claramente. Y aún Jesús no usó otro idioma para comunicarse con su Padre. ¿Sí? Así que nunca vamos a encontrar que una oración o que alguien haya orado en alguna otra lengua que no haya sido la lengua que entendía la persona. ¿Sí? Precisamente, miren, antes de terminar, cuando Jesús les dijo,
les dijo cómo orar. Allá en Mateo 6, capítulo 7, dice, cuando oren, no usen repeticiones sin sentido, ¿sí? Vanas repeticiones. ¿Cómo hacen quién? Los gentiles o los paganos. ¿Qué hacían los paganos? Repetir sin sentido. Y la palabra aquí es batalogeo. Dice, logeo es la palabra hablar. Y esto es bien interesante lo que está viendo. Bien interesante, cuando dice ahí de vanas repeticiones, la palabra es batalogeo, donde logeo es hablar y bata es eso, bata, 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 bata. O sea, repetir muchas veces bata, 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 bata. ¿Sí? Hablar de esa manera, bata, bata, bata. Eso, bata, ni siquiera es una palabra. Es lo que en español llamamos onomato. Bueno, fíjense, porque está un poco difícil. Onomatopeya. Onomatopeya. ¿Sí? ¿Lo escribí bien? Onomatopeya. Que significa, fíjense, forma fónica que imita el sonido de aquello que designa, ¿sí? Forma fónica es una forma fónica de imitar, de imitar un sonido, un sonido. Mire, estas palabras las usamos constantemente, ¿sí? Cuando, por ejemplo, en la calle pasa un carro rápido, decimos el carro pasó así, sí, la palabra, el sonido no es palabra, sino es una onomatopeya, ¿ok? Cuando decimos, oh, el gallo kikiriki, ¿verdad? Ese kikiriki no es una palabra, es una onomatopeya. Cuando decimos, brrr, qué frío tengo, ¿eh? El brrr no es una palabra, es una onomatopeya, ¿sí? O el run run, ¿verdad? Decimos run run. Todas esas palabras se llaman onomatopeyas cuando estamos imitando el sonido, ¿sí? O bang bang, un disparo, o ay, o crunch, you know, o ouch, ¿verdad? Todas esas palabras, ¿sí? Así que ya entendimos, ¿verdad? Así que la palabra, lo que Jesús le estaba diciendo, vanas repeticiones, estaba diciendo eso mismo, que hablar y decir bata, 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 bata. O sea que no debemos de estar repitiendo sonidos o onomatopeyas, porque no es la forma de comunicarse con Dios, ¿sí? ¿Por qué? Porque eso es lo que hacían los paganos, los gentiles. Precisamente aún Jesús reconoció esa especie de balbuceo o tartamudeo que los paganos ofrecían a sus dioses. Y eso es exactamente lo que no quiero que hagan cuando oren al Padre, les dice Jesús. Que no usen esas vanas repeticiones, o sea, ese balbuceo, ese de bata bata, ¿sí? Cuando Jesús oró en el jardín del Edén, no habló en un idioma celestial, no oró, no habló, ¿sí? ¿Por qué deberíamos hacerlo nosotros? Cuando Jesús se comunicaba con su Padre, habló en un idioma
claro, ¿sí? Entendible. Así que, inclusive, ¿verdad? En el capítulo 17 de Juan, en esa oración privada entre Jesús y el Padre, todo lo que dijo Jesús es muy claro, ¿sí? Por lo cual se pudo traducir al español o a cualquier otro idioma muy claramente, ¿sí? Sin embargo, los corintios carnales, al igual que algunos otros personas en estos movimientos actuales, su afán es llamar la atención para alimentar el ego y por el don de lenguas emocional lo usan como una insignia de espiritualidad, ¿sí? Para decir, oh, yo he alcanzado la cumbre de la espiritualidad, ¿sí? Y poner por debajo a aquellos que no lo hacen, ¿sí? Creando una, ¿qué? División, ¿sí? Tienen, los que hablan en lenguas y los que no hablan, ¿sí? Y ahí mismo se está creando ya una división que no debe de existir en la iglesia, ¿amén? Así que eso es paganismo puro. Y entonces por eso Pablo les dice, no han entendido nada, no hablas con los hombres, con el verdadero don, estás hablando con un Dios en una especie de misterio. ¿Sí? Bueno, pues ya no vamos a alcanzar a seguir. Tengo una pregunta. Ajá. Mi pregunta es como, entonces si vemos algún hermano que está hablando en lenguas, ¿será posible que unos piensen, se debería pensar, nosotros como cristianos y creyentes, que ese hermano está hablando no con nuestro Dios verdadero? Exactamente, tenemos que tener cuidado, ¿sí? Recuerden lo que dije al principio, cuando una persona se deja llevar por esas cosas, ¿quién se aprovecha? Satanás. Miren, Satanás está atento, ¿ok? Para seguir promulgando esa mentira, ¿sí? ¿Por qué? Porque no necesitamos hablar en lenguas extrañas o diferentes a los hermanos o a las hermanas. Y tampoco necesitamos hablarle a Dios de esa manera. Aunque Dios entiende cualquier idioma, tampoco no quiere que le estemos hablando. Jesús mismo dijo, no quiero que oren de esta manera, ¿sí? Y al español fue traducido así, pero en el original realmente lo que es no estén ahí bla, 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 repeticiones vanas, sonidos que no tienen ningún significado. Y las personas que hoy dicen que hablan en lenguas, están hablando en sonidos no entendibles, ¿sí? Porque todo sonido, y vamos a ver más adelante, inclusive el de un instrumento musical, ¿eh? Tiene sus... o sea, si yo me pongo a tocar la guitarra, me van a decir, hermano, por favor, deje que uno de los hermanos mejor la toque. ¿Sí? Porque los sonidos que yo voy a crear con la guitarra no van a ser entendibles, inclusive los sonidos de un instrumento. Pero viene alguien que la sabe tocar y, o sea, dice, ok, hermano, sígale, ¿eh? Pero si yo la toco, dice, hermano, ¿sí o no? Pues, ¿qué creen que va a hacer Dios también? Hey, ¿qué estás haciendo? Háblame en el idioma que te di, ¿sí? ¿Por qué me estás hablando de esa manera? ¿Eh? Otra cosa es que las lenguas en la historia de la iglesia, en los acontecimientos, desde que la Biblia fue escrita, completa en el año 300, 200 por ahí, desde aquel entonces hasta aquí en los Estados Unidos en los 1880s, nadie practicaba las lenguas. Y es algo que en el tiempo de la libertad religiosa de los Estados Unidos, que cuando a la misma vez que surgieron los testigos de Jehová, los sabatistas,
los mormones, que todo surgió en los mismos décadas, de 40, periodo como de 40 años. En el siglo pasado. Surgió también esa práctica que escuchamos hoy en día, y es lo que aconteció en el Azusa Street cuando hablaron supuestamente en lenguas. Pero lo que escuchamos aparte de onomatopeya es lo que se llama, ya se me pasó, el fónico. Esa es la... Sonidos fon- Sí, pero la otra palabra es, no dialecto, pero el punto es que... Balbuceo. Sí, pero es una palabra que específicamente en el sonido de palabras, nosotros tenemos ciertos sonidos en español igual que en inglés. Entonces, cuando uno escucha a alguien como en inglés hablando en lenguas, la lengua que esa persona en inglés está hablando corresponde al lenguaje inglés, porque están siguiendo las mismas reglas. Y no para ofender a ningún hermano o creyente que estamos aquí, pero el ejemplo así más grande es como cuando alguien dice rasha, hapahata, están siguiendo lo que se encuentra en el lenguaje inglés. Porque si uno escucha ruso, tiene su propio regla, es decir, su propia nota como el instrumento. El griego tiene su propio sonido. Todo lenguaje tiene esa palabra se me sigue pasando. Todo idioma verdadero tiene su estructura. Sí, ¿Sí? las Tiene reglas. su orden, su regla, su estructura, ¿verdad? Pero los balbuceos no tienen ninguna estructura. Están siguiendo el lenguaje de la persona que lo Solamente está están haciendo. repitiendo sonidos. Y se escucha porque están using the same consonants, usando los mismos patrones que existen en el inglés, porque lo hacen en español, la misma cosa que existe en español, en el lenguaje español, Sí. no en ruso. ¿no? Y por lo general es algo aprendido, ¿sí? Por ejemplo, ¿dónde vemos en la Escritura que la Escritura nos dice, enséñale a hablar en lenguas? O sea, la Escritura no nos dice que le enseñemos a otro a hablar en lenguas. Porque el don verdadero, si fuera verdadero, es dado ¿por qué? ¿Por quién? Por Dios. Y tampoco no nos dice que debemos perseguir esos dones, ¿verdad? No debemos perseguir un don que no tenemos simplemente por la presión de los demás hermanos o la presión social, ¿verdad? Y muchos hermanos se sienten presionados a hablar en lenguas, ¿verdad? Y pues aprenden a estar repitiendo lo que el líder también repite y todos hablan casi igual, ¿sí? O pronuncian los mismos sonidos porque los han aprendido. ¿Sí? Pero bueno, esto no, como les dije al principio, no es para criticar ni para poner abajo a nadie, simplemente estamos analizando la palabra de Dios. ¿Sí? Y en el análisis de la palabra de Dios, pues vamos a ver los errores y vamos a ver lo que Dios verdaderamente nos está diciendo por lo que está escrito. Amén. Bueno, pues así ya nos pasamos de tiempo, vamos a dar gracias a Dios, Padre Santo, Señor Todopoderoso. Gracias te damos, Señor, por tu palabra, porque es clara y es, Señor, para nuestra edificación, Señor. Te rogamos, Señor, que siempre busquemos no lo nuestro mismo, como tú nos dices, porque tú cuando viniste a este mundo no viniste para